Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada 2 semanas a esta sección Fuera de Foco de la mano del analista Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy seguiremos hablando de temas que tienen que ver no solamente con el Oriente Medio en general, sino más bien centrados en el corazón mismo, en el enfrentamiento y relaciones entre Israel y el liderazgo palestino, ¿no? ¿Qué es lo que podemos seguir hablando del tema? Bueno, en realidad más que hablar solo del liderazgo palestino, con lo cual sí voy a terminar la columna hoy, quiero destacar una nota que había salido ya hace un par de años, que había publicado el doctor Robert Muga, que es el cofundador de un think tank que se llama Igarape, que queda en Brasil. Él publica una nota en el Foro Económico Mundial donde menciona un aspecto muy interesante en cuanto a cómo se ha ido polarizando el poder a nivel global, algo que obviamente es algo que se ha venido destacando desde hace mucho tiempo, pero que él lo fortalece y lo explica de una manera muy interesante. Y es que él habla de que el poder al final de cuentas va a poner fin a cualquier fuerza unipolar que pueda estar actuando en el mundo, lo cual obviamente desde la propia época de la globalización pues venimos hacia atrás en cuanto a la noción de una única fuerza y vamos cada vez más hacia una multipolaridad o, como mencionan algunos analistas, a una apolaridad, ¿verdad? Que no exista un único polo de poder, sino que hayan muchos. Y destaca una fecha muy importante, que es el año 2030, que pareciera como que el 2030 es como el nuevo fin del mundo, ¿verdad? Que existe, ya que hay un montón de agendas asociadas para esta época, principalmente lo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Destaca que para ese año va a haber un puñado de países que van a compartir el poder a nivel global, algo que, bueno, ya como hemos destacado en otros momentos, se ha venido desarrollando en los últimos años. Fortalece además una noción de que si bien no vamos a tener la desaparición de los estados-nación, como los hemos conocido hasta este momento, se va a dar mayor énfasis a sistemas de micropoder en ciudades. Esto también me va a ayudar a irlo encaminando hacia lo que quiero hablar de las relaciones de poder entre israelíes y palestinos, los cuales van a adquirir una cuota de poder importante con respecto al gobierno del Estado o los liderazgos que estén encabezando en ese momento el gobierno estatal. Estos grupos pequeños al final de cuentas van a transformarse en cuotas importantes de poder que van a pues mover hacia un lado o al otro los ejes, ¿verdad?, del péndulo del poder. Por otra parte, también destaca la fortaleza de grupos no estatales, ¿verdad?, que estos también se convierten en actores que van a traer a menos el poder de los gobiernos, o por otro lado, les van a obligar a negociar con ellos, esto dentro de un marco de desconcentración del poder, también ante un crecimiento desigual dentro de los esquemas internos de los estados. Podríamos hablar de ciudades estatales, ¿verdad? O de grupos nacionales dentro de los estados que van a ver en crecimientos muy desiguales, lo cual también va a enfocar los que tengan más crecimiento y tengan más poder. Obviamente le pueden torcer un poco más el brazo al gobierno central, y por el otro lado los que menos tengan, al también tener un menos desarrollo, van a presionar por otro lado a través de grupos paramilitares o grupos que estén contra el sistema estatal. El sistema internacional se va encaminando a estados-nación más federales, ¿verdad?, con diferentes participantes que van a querer seguir formando parte de un esquema un poco macro, ¿verdad? En este caso sería el Estado, pero para un tema de representatividad, pero van a lograr una autonomía de participación casi paraestatal en diferentes lugares donde se ordenan más a consideración de la realidad política del lugar. Regresando a esta misma explicación que daba el doctor Muga, se habla de países que van a ganar más fuerza con el paso del tiempo y menciona, por supuesto, a los 3 grandes de la política internacional moderna, que son los Estados Unidos, China y Rusia. Conservan los principios geoestratégicos paradigmáticos, ¿verdad?, que se basan en controles de zonas consideradas esenciales, como es la denominada isla del mundo, que es lo que comprenden todos los territorios de lo que llamamos también a nivel
geopolítico como Euroafrasia, ¿verdad? Que son los territorios de Europa, Asia y África. Y a estos estados se van a sumar otros con importante cuota de participación, ya sea regional o global, como lo son el caso de India, que además es un país, una economía emergente, ¿verdad? Desde hace varios años. Alemania, que por supuesto es uno de los pilares fundamentales de la estabilidad a nivel europeo, y Japón como también una fuerza de contraposición a China dentro de los territorios asiáticos, que van a tener también una cierta participación a nivel global muy importante. Mientras tanto, se destaca que hay fuerzas regionales donde pueden haber potencias hegemónicas, como puede ser en Asia, con el caso de China, que cumple ambos roles, que es potencia hegemónica, pero al mismo tiempo es potencia regional, lo mismo que Rusia, ¿verdad? Que tiene ese doble rol, y donde su presencia es determinante o puede generar un descontrol en caso de que se dé un acto ahí, una caída de manera estrepitosa. Sin duda, no se puede considerar que el mundo sea unipolar, viendo la participación de grupos no estatales en el ejercicio del poder, ni tampoco concentrar el poder en la capacidad militar o económica de un país. No hay unipolaridad a nivel de los Estados Unidos, pese a que tenga dominio en áreas de poder duro del planeta, pero ya no convence, digamos, tan fácil como podía hacerlo en una época posterior a la Guerra Fría. Tampoco tiene alianzas seguras en el mundo, tiene un montón de relaciones de intereses que se vienen acarreando durante décadas, pero que esto no es ningún cheque en blanco para actuar, ¿verdad? Y mucho menos después de la llegada de Donald Trump al poder, que más bien ha enfriado las relaciones con aliados históricos, ¿verdad? Recordamos las aventuras de Donald Trump durante el G7 más Rusia, ¿verdad? Y cómo también se han enfriado las relaciones con algunos países de la OTAN. Esto lo que ha venido es, por supuesto, a fortalecer los discursos de países como Rusia y China, que también han logrado entablar ciertas relaciones con países aún dentro del bloque de los países aliados de los Estados Unidos. Y de igual manera, la atomización que se ha hecho del poder impide en la actualidad no considerar que los desgastes que se puedan ejecutar por medio de grupos alternativos no sean importantes aún para estados poderosos como Estados Unidos, Rusia o China, ¿verdad? El hecho de que existan fuerzas no estatales que dentro del marco de un conflicto no regular puedan ir desgastando económica y militarmente a una potencia poderosa, hay que considerarlo también como una forma de ir cambiando esta esencia de poderes concentrados solamente en ciertos estados. Y a todo esto, la pregunta que obviamente surge y que es hacia donde tiene que encaminarse la columna de hoy es qué papel está jugando Israel en todo el proceso de atomización del poder global. Y bueno, y como lo había mencionado en la columna del pasado 7 de septiembre, el gobierno de Israel está intentando invertir en varios frentes al mismo tiempo. Por supuesto, ha tenido ciertos desaciertos, ¿verdad? Por ahí, fortaleciendo, por ejemplo, relaciones solo con grupos conservadores de los Estados Unidos, lo que hemos criticado fuertemente en esa columna, pero al mismo tiempo también ha logrado entablar importantes canales de conversación con otros actores del poder global. Por ejemplo, en el caso de Rusia, quien se ha transformado además en uno de los máximos poderes hegemónicos que se encuentran en Medio Oriente, tiene también una relación muy cercana, por lo menos de conversaciones, entre Jerusalén y Moscú, ¿verdad? Que habíamos destacado en algún momento que un embajador de los Emiratos Árabes reclamaba de que Netanyahu había viajado muchas más veces a reunirse con Putin que lo que ha hecho con Trump, ¿verdad? Obviamente entendiéndose el desinterés que en cierto modo han acarreado las últimas dos gestiones estadounidenses dentro de la región y que ha obligado en cierto modo a Israel a movilizarse por su cuenta y tener relaciones con Rusia. Y veamos qué tan importante ha sido esta relación, que en un evento tan delicado como el derribo de un avión ruso hace unos cuantos días por un sistema de defensa sirio y que se le atribuye una maniobra israelí, se le ha ido bajando poco a poco los humos de una eventual tensión que vaya más allá de una situación diplomática, y nada más se ha mantenido caliente dentro de lo que es la opinión pública, directamente la prensa, ¿verdad? Se ha bajado obviamente el perfil militar dentro de la situación y por supuesto no se prevé que se pueda dar un enfrentamiento armado por esto que ocurrió, ¿verdad? De hecho, el propio
Vladimir Putin dijo que había que investigarse con más fuerza porque no había todos los factores para poder hacer un señalamiento único y exclusivo contra el Estado de Israel, algo que me parece también sumamente destacable. En el caso de otra potencia, como lo es China, hay megaproyectos de la agenda del soft power chino que sin duda también van a tener impacto no solamente entre las relaciones de los gobiernos de Pekín y Jerusalén, sino que además de cara a la resolución del conflicto con los palestinos. En algunos proyectos, por ejemplo, en el denominado Nueva Ruta de la Seda China, ¿verdad? Que es un ambicioso proyecto global, los chinos, por medio del desarrollo económico, principalmente en infraestructura, podrían eventualmente acercar las partes, tanto el gobierno israelí como los liderazgos palestinos, y bajar los niveles de tensión. Y hablando ya directamente de las relaciones entre Israel y China, China vende a Israel más que cualquier otro país, ¿verdad? Con un total de 13,5% de las importaciones israelíes, que son 7,9 billones de dólares en el 2016, muy por delante de los Estados Unidos, que había sumado el 12,3% de las importaciones israelíes, ¿verdad? Esto, una información que salió reflejada en la página Enlace Judío, que ellos toman también datos de diferentes agencias internacionales, y además destaca de que Israel ha sido de los cofundadores del Banco de Inversión en Infraestructura de Asia, que es como el equivalente al Banco Mundial, solo que en este caso es liderado por China, lo cual demuestra cuál ha sido esa importante relación que ha tenido el Estado de Israel directamente con un hegemón como lo es China. Y por otro lado, desde el año 2017 hay una importante mejora en las relaciones que tiene Israel, pero con otro actor de Asia, como lo es la India, que para India significaron por lo menos 800 millones de dólares las importaciones que ellos realizaron desde Israel hacia su territorio, principalmente lo que ha sido armamento, ¿verdad? Y sistemas de defensa, convirtiéndose Israel además en el segundo proveedor de armas para los indios, siendo nada más superados por Rusia, ¿verdad? Y además todos estos movimientos que está haciendo Israel hacia las zonas de Asia vienen a obedecer en cierto modo a los movimientos de bloqueo que han tenido ciertos liderazgos en la Unión Europea, ¿verdad? Israel en ese sentido ha encontrado un acceso sin precedente en los mercados asiáticos, dejando por supuesto por fuera todo el denominado cinturón musulmán y los países de Oriente Medio. De igual manera, Israel tiene buenas relaciones con países como Japón, Tailandia, y además países como Birmania y Filipinas, ¿verdad? Que en este caso, pues personalmente no son de mi agrado por sus políticas internas con algunas poblaciones, pero que también destaca, ¿verdad? El tema de que comercialmente está bastante importante. Sin embargo, hay que destacar que las relaciones con Occidente siguen siendo las más importantes. Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña siguen siendo un factor importante para la política exterior de Israel, pero llama la atención cómo el país ha logrado abrir tantos frentes a la vez en materia económica, social, militar, y esto está obedeciendo a cambios que se están dando en el sistema de las naciones a nivel internacional. Si el mismo ejercicio, este que hemos realizado por medio de las relaciones de Israel con algunos países asiáticos y obviamente con diferentes países en el mundo, lo hiciéramos con otros países de la región, podríamos llegar a encontrarnos con sorpresas, como lo ha sido algunos cambios de discurso de países árabes o liderazgos a lo interno de países árabes para que se restablezcan relaciones con Israel, ¿verdad? Quise dejar este aspecto de lado, ¿verdad? Para no mencionarlo mucho, para poder destacarlo de otra manera. No solo el hecho de que Israel se esté acercando a los países árabes, sino que los propios países árabes están buscando acercarse a Israel, bueno, primero intentando contrarrestar a Irán, ¿verdad? Dentro de la región, pero también pensando en esa famosa Agenda 2030, donde tenemos menos producción de hidrocarburos y de gas, donde también el desgaste del conflicto con los palestinos se va sintiendo con más peso, por lo tanto, esto es sumamente importante. Y basado en este último aspecto, para irle poniendo casi fin a la columna, se retoma de nuevo la necesidad de dialogar con los palestinos para poder llegar al final del conflicto, lo cual
en el panorama de fuerzas atomizadas, como lo presenta el doctor Muga y también como se presenta en la realidad internacional, genera dudas sobre el tipo de Estado palestino que finalmente se pueda desarrollar o impulsar, o lo que podría ser más complejo es con quiénes de ese eventual Estado palestino se podría negociar una tendencia para que haya la mayor cantidad de actores palestinos internamente con cuota de poder que puedan al final de cuentas lanzar el proyecto de un eventual Estado palestino y conservar la noción de dos estados para dos pueblos. Los palestinos, por supuesto, no escapan de esta nueva realidad de atomización interna. Ya no se va a tratar de negociar solamente con el Hamas o la Autoridad Nacional Palestina, ¿verdad? Que serían como las fuerzas macro dentro de los territorios de Gaza o los territorios de Judea y Samaria, sino que internamente ellos planteen una agenda propia que sea apoyada por la mayoría de las fuerzas políticas internamente hablando, y hay que exponer dentro de estos factores internos lo que son los liderazgos en las zonas de refugiados, principalmente fuera de los territorios palestinos, y es algo que no se ha logrado en más de una década, que han tenido un conflicto entre las partes, por lo menos a nivel interno. Y lo que es peor, que conforme el tiempo va avanzando, hay menos posibilidades de que se vea una luz al respecto, digamos, de poder negociar con esto. Y por el contrario, la atomización del poder y los criterios pueden, al final de cuentas, impulsar un ya marcado desarrollo desigual entre las poblaciones palestinas y que se deba gestar un esquema de división territorial un tanto más a nivel federal, con gobiernos descentralizados peleando constantemente a lo interno con las fuerzas que detentan la mayoría del poder, y externamente intentar lograr acuerdos favorables con los israelíes, lo cual en el marco de explicación de todo lo que he planteado durante esta columna se ve cada vez más complicado de poder llegar a algo de esas características, Jorge. Bueno, la verdad que nos deja asombrado el análisis desde esa perspectiva, y aparte una perspectiva que mira al futuro, pero no tan lejano. Son 12 años por delante y muchas de esas tendencias ya las vemos en la zona. Como dices tú, de tanto hablar durante tanto tiempo sobre la solución de dos estados, pues quizás cuando llegue la oportunidad, si es que llega, de hablar de realmente crear un Estado palestino, pues ya sea un tiempo en donde el mundo no esté organizándose de esta forma y el poder, como mencionas, esté atomizado. De todas maneras, 2030 es un horizonte de cambio al que muchos dirigen sus brújulas y nosotros estaremos atentos, pero antes de que lleguemos, prometemos hacer unas cuantas crónicas más cada 2 semanas contigo. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que tendremos varias columnas más de acá al 2030.